La esposa millonaria se negó a darle agua al mendigo, y él reveló su verdadera identidad. Nunca imaginé que negarle un simple vaso de agua a un mendigo destruiría mi vida perfecta en cuestión de segundos. Cuando miré esos ojos grises detrás de la barba descuidada y la ropa andrajosa, algo en mi interior se estremeció, pero mi orgullo fue más fuerte. Le cerré la puerta en la cara, sin saber que ese hombre conocía cada uno de mis secretos más oscuros, cada mentira que había construido durante años. Y cuando pronunció mi verdadero nombre, ese nombre que había enterrado junto con mi pasado, se me heló la sangre. Era un martes por la tarde cuando todo comenzó a desmoronarse. Acababa de regresar de mi sesión semanal en el spa, con las uñas recién hechas y el cabello perfectamente peinado, luciendo mi vestido de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Mi esposo Richard acababa de cerrar un contrato multimillonario, y yo estaba saboreando la dulzura de mi vida de lujo, esa vida que había peleado tanto por conseguir. La mansión en la que vivíamos tenía 12 habitaciones, una piscina olímpica y jardines que requerían un equipo de 5 jardineros para mantenerlos impecables. Yo era Victoria Ashford, la esposa del magnate inmobiliario más importante de la ciudad, y mi fotografía aparecía regularmente en las revistas de sociedad. Ese día llevaba puestas mis gafas de sol Chanel, y mis tacones Jimmy Choo hacían un sonido elegante contra el mármol italiano de la entrada, cuando me acerqué a la puerta principal. Había escuchado el timbre mientras subía las escaleras, y francamente me molestaba que el personal no hubiera atendido. Había despedido a la empleada doméstica esa mañana por atreverse a servirme el café tibio en lugar de caliente, y el resto del personal parecía estar evitándome. No me importaba. La gente necesitaba entender que yo tenía estándares. Abrí la puerta con impaciencia, lista para despedir a quien fuera que estuviera interrumpiendo mi tarde, y ahí estaba él. Un hombre cubierto de mugre, con ropa que parecía no haber sido lavada en meses, el cabello grasiento y enmarañado cayendo sobre su rostro. Su barba era espesa y descuidada, y emanaba un olor que me hizo retroceder instintivamente. Llevaba una mochila vieja y rasgada colgando de un hombro, y sus manos sucias temblaban ligeramente. «Señora», dijo con voz ronca, «disculpe la molestia. Solo necesito un poco de agua. He estado caminando todo el día y...». No lo dejé terminar. La repulsión que sentí fue inmediata y visceral. ¿Cómo se atrevía este vagabundo a presentarse en la entrada de mi casa, en mi vecindario exclusivo donde cada propiedad valía millones? Miré por encima de su hombro, preocupada de que alguno de mis vecinos pudiera verlo parado ahí, manchando la reputación de mi hogar con su presencia. «No», dije con firmeza, mi voz fría como el hielo. «No damos limosnas aquí. Necesitas irte antes de que llame a seguridad». Él no se movió. En cambio, levantó la cabeza lentamente, y por primera vez vi sus ojos. Eran grises, de un gris claro e inquietante, y había algo en ellos que me resultó perturbadoramente familiar. Una inteligencia aguda brillaba detrás de la mugre y el cansancio. Me miró fijamente, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «Solo agua», repitió, esta vez con un tono diferente. Había algo en su voz que no era súplica, sino algo más parecido a una prueba. «No te estoy pidiendo dinero, Victoria. Solo un vaso de agua». Mi corazón dio un vuelco. Había usado mi nombre de pila, con una familiaridad que me descolocó. Pero lo que realmente me paralizó fue la forma en que lo dijo, con ese ligero énfasis que solo alguien que me conociera realmente podría usar. Traté de mantener mi compostura, de no mostrar la confusión que estaba sintiendo. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, mi voz ahora menos segura. «¿Quién eres?». Una sonrisa amarga se formó en sus labios agrietados. «¿No me reconoces?». Supongo que es comprensible. La gente ve lo que quiere ver, ¿verdad? Ven la suciedad, la ropa andrajosa, y asumen que no hay nada más debajo, que no hay una historia, una vida, una identidad. Sentí que mis manos comenzaban a temblar. Había algo demasiado calculado en sus palabras, demasiado intencional. Este no era un mendigo común buscando caridad. Esto era algo más. Algo que me aterraba sin saber exactamente por qué. «Voy a cerrar la puerta ahora», dije, tratando de recuperar mi autoridad. «Si no te vas, llamaré a la policía». «Adelante», respondió él, sin moverse ni un centímetro. «Llama a la policía. Explícales por qué Amanda Richardson se niega a dar agua a un viejo amigo». El mundo se detuvo.
Amanda Richardson. Ese nombre que había enterrado hacía 15 años. Ese nombre que solo existía en documentos que había destruido cuidadosamente. En una identidad que había borrado sistemáticamente. Nadie sabía que Victoria Ashford había sido Amanda Richardson. Una chica de un barrio. Pobre que había mentido, manipulado y reinventado cada aspecto de su existencia para convertirse en quien era ahora. La puerta casi se me cae de las manos. Mis piernas flaquearon y tuve que sostenerme del marco para no caer. Lo miré con ojos desorbitados, mi mente tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía? ¿Qué quería? No sé de qué estás hablando, logré decir, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. Mi nombre es Victoria. Él se rió, una risa seca y sin humor que sonó como papel rasgándose. Por supuesto que lo es. Así como tu padre era un empresario exitoso y no un alcohólico que abandonó a su familia. Así como fuiste a una universidad de la Ivy League y no mentiste en tu solicitud de trabajo con títulos falsos. Así como te casaste con Richard por amor y no porque viste una oportunidad de oro para salir del fango de donde venías. Cada palabra era un golpe directo a mi estómago. Sentí náuseas. Todo lo que había construido, todo lo que había creado cuidadosamente durante años, estaba siendo destrozado por este extraño en mi puerta. ¿Pero quién era él? ¿Cómo sabía tanto? ¿Qué quieres?, susurré, abandonando toda pretensión. ¿Dinero? ¿Cuánto? Él negó con la cabeza lentamente. No quiero tu dinero, Amanda. O debería decir, Victoria. Ni siquiera estoy seguro de cuál es tu nombre real en este punto. Solo quería ver si habías cambiado, si el éxito te había hecho mejor persona, o solo te había dado una máscara más cara para esconder quién eres realmente. ¿Quién eres tú?, exigí saber. Mi voz temblando ahora con una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo sabes todas estas cosas? Él dio un paso hacia adelante, y yo retrocedí instintivamente. En ese momento, con la luz del sol cayendo de manera diferente sobre su rostro, vi algo en sus rasgos, algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que mi cerebro se había negado a reconocer, porque era imposible, absolutamente imposible. Mira más de cerca, Victoria, dijo suavemente. O tal vez no puedas verme. La gente como tú nunca ve realmente a las personas que consideran por debajo de ustedes, ¿verdad? Y entonces lo reconocí. Detrás de la barba, detrás de la mugre y los años de sufrimiento evidentes en su rostro, vi los mismos ojos grises que recordaba de hace tanto tiempo, los mismos ojos que me habían mirado con adoración, con amor incondicional, con una fe ciega en que yo era alguien especial. No, susurré, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. No puede ser. ¿Tú estás muerto?, completó él. Sí, eso es lo que le dijiste a todos, ¿verdad? Más fácil que explicar que te deshiciste de mí cuando dejé de serte útil, cuando mi presencia se convirtió en un recordatorio incómodo de quién eras realmente. Daniel, mi hermano menor, el hermano que había abandonado en un hogar del Estado hace 15 años, cuando decidí reinventar mi vida. El hermano que había mentido diciendo que estaba muerto, porque era más conveniente que admitir que había dejado atrás a mi propia sangre en mi ascenso a la cima. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, arruinando mi maquillaje perfectamente aplicado. Toda la realidad que había construido se estaba agrietando, y podía sentir el peso de cada mentira, cada traición, cada momento de egoísmo puro aplastándome. Daniel, logré decir, su nombre sintiendo extraño en mi lengua después de tantos años de negarlo. Yo no sabía que estaba vivo, dijo con amargura, o que vendría a buscarte. Ambas cosas son ciertas. He estado buscándote durante años, Amanda. Años. Pasé de hogar en hogar después de que me dejaste, siempre preguntándome por qué mi hermana mayor, la única familia que me quedaba, simplemente desapareció. Eventualmente el sistema me escupió cuando cumplí 18, sin educación, sin habilidades, sin nadie. Mi garganta se cerró. Quise decir algo, cualquier cosa que pudiera justificar lo que había hecho, pero no había justificación. Había abandonado a un niño de 10 años, porque cuidarlo habría complicado mi plan de escape de la pobreza. Terminé en las calles, continuó, su voz ahora cargada de emoción. Durante años viví en refugios, debajo de puentes, donde pudiera encontrar un lugar. ¿Y sabes qué es lo irónico? A veces veía tu foto en las revistas. Mi hermana, la exitosa Victoria Ashford, sonriendo desde las páginas brillantes, luciendo sus joyas y sus vestidos caros. Y yo me preguntaba si alguna vez pensabas en mí, si alguna vez sentías algo por haberme dejado atrás. Lo siento, susurré, y por primera vez en años realmente lo sentía. La culpa que había enterrado bajo capas de justificación y negación estaba explotando dentro de mí. Lo siento tanto, Daniel. Yo era joven, estaba asustada y yo era un inconveniente. Terminó por mí.
Un lastre que te impediría convertirte en quien querías ser. Lo entiendo. He tenido mucho tiempo para pensarlo. Años de noches frías en las calles me dieron mucho tiempo para reflexionar sobre por qué mi hermana me abandonó. En ese momento, escuché el sonido del auto de Richard acercándose por el camino de entrada. Pánico puro inundó mi sistema. Si Richard veía esto, si descubría la verdad sobre mi pasado, todo se acabaría. Nuestro matrimonio, mi posición social, mi vida entera. Richard venía de dinero viejo, de una familia que valoraba el linaje y la reputación por encima de todo. Me había casado con él fingiendo ser alguien que no era, inventando toda una historia familiar ficticia. Por favor, le rogué a Daniel, mi voz desesperada ahora. No puedes estar aquí, mi esposo está llegando y él no puede verte, no puedes saber que su perfecta esposa es una mentirosa, dijo Daniel, su voz subiendo de volumen. ¿Que toda tu vida es una farsa construida sobre mentiras y traición? Por favor, repetí, lágrimas fluyendo libremente ahora. Te daré lo que quieras, dinero, una casa, lo que sea, solo, por favor, vete ahora. Daniel me miró durante un largo momento y vi el dolor en sus ojos. No solo el dolor físico de años de vivir en las calles, sino el dolor emocional de haber sido abandonado por la única persona que debía protegerlo. No quiero tu dinero, dijo finalmente. Nunca quise tu dinero. Solo quería que reconocieras lo que hiciste, que me miraras a los ojos y admitieras que abandonaste a tu hermano menor para perseguir tu propia ambición egoísta. El auto de Richard estaba más cerca ahora. Podía escuchar el motor claramente. En unos segundos, doblaría la esquina y lo vería todo. Lo admito, dije rápidamente, desesperación tiñendo cada palabra. Lo admito todo. Fui egoísta, cruel, imperdonable. Te abandoné cuando más me necesitabas y he vivido con esa culpa cada día, aunque intenté enterrarla. Por favor, Daniel, te lo ruego, dame una oportunidad de arreglar esto, pero no así, no ahora. Daniel miró hacia el camino, donde el sonido del auto se hacía más fuerte. Luego me miró nuevamente, y por un momento vi al niño pequeño que solía seguirme a todas partes, que me llamaba su heroína porque lo protegía de nuestro padre borracho. Una oportunidad, dijo finalmente. Te daré una oportunidad, Amanda, o Victoria, o quien sea que seas ahora, pero con condiciones. Lo que sea, prometí. Mañana te encontraré en el parque Riverside, donde solíamos ir cuando éramos niños. ¿Lo recuerdas? Ese pequeño parque destartalado en el lado pobre de la ciudad, donde me llevaba a jugar cuando querías alejarme de papá. Mi corazón se encogió con el recuerdo. Yo había recordado ese lugar durante años, uno de los pocos recuerdos buenos de mi infancia anterior. Lo recuerdo, dije. Ahí me vas a contar toda la verdad. No a mí, porque yo ya sé la verdad. Se la vas a contar a alguien más, alguien que merece saberla. ¿Quién?, pregunté, confundida y aterrorizada. Ya lo verás, dijo, y comenzó a alejarse justo cuando el auto de Richard aparecía a la vista. Espera, grité. ¿Cómo sé que no le dirás todo a Richard de todos modos? Daniel se detuvo y miró hacia atrás. Porque a diferencia de ti, hermana, yo mantengo mis promesas. Siempre lo hice. Recuerda eso cuando te mires en el espejo esta noche y te preguntes cómo llegaste a ser la persona que eres ahora. Se alejó caminando por el camino lateral, justo cuando Richard entraba por la puerta principal. Me quedé ahí parada, temblando, tratando de secar mis lágrimas y recomponer mi rostro, mientras mi esposo salía del auto con una sonrisa brillante en su rostro. «Cariño», exclamó, «tengo noticias maravillosas sobre el contrato de...». Se detuvo cuando me vio. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba mi rostro destrozado, mi maquillaje corrido, mi expresión de shock absoluto. «Victoria, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Tuve que reunir cada gramo de fuerza que tenía para forzar una sonrisa. «Estoy bien. Solo recibí una llamada difícil. Una vieja amiga de la universidad. Cáncer. No te preocupes». Mentira tras mentira tras mentira. Era todo lo que sabía hacer. Richard me abrazó, murmurando palabras de consuelo, sin saber que la mujer en sus brazos era una completa desconocida para él, una impostora que había construido una vida entera sobre engaños. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de nuestra habitación principal, con Richard roncando suavemente a mi lado, y todo lo que podía ver el rostro de Daniel, su mirada acusadora, sus ojos llenos de dolor y traición, y mi propia reflexión en ellos,
mostrándome quién era yo realmente debajo de las joyas y la ropa de diseñador. ¿Quién era yo? Amanda Richardson había sido una niña asustada, desesperada por escapar de una vida de pobreza y abuso, pero Victoria Ashford era una mentirosa, una manipuladora, alguien que había pisoteado a su propia familia para llegar a donde estaba. ¿En qué momento había cruzado esa línea? ¿En qué momento había decidido que mi ambición era más importante que mi hermano? Recordé el día que lo dejé. Daniel. Tenía 10 años y yo 20. Acababa de conseguir mi primer trabajo real mintiendo en mi currículum y sabía que era mi oportunidad de reinventarme. Pero Daniel era un problema. Era un recordatorio constante de dónde venía, de quién era realmente. Así que, una mañana, simplemente no volví a buscarlo al hogar temporal donde estaba. Cambié mi número, me mudé a otra ciudad y comencé mi nueva vida como si él nunca hubiera existido. Durante años, me había convencido de que había hecho lo correcto, que Daniel estaría mejor sin mí, que sería adoptado por una buena familia, que tendría una vida mejor. Pero la verdad era que nunca había verificado. Nunca había tratado de saber qué le había pasado, porque no quería saber. Era más fácil vivir en mi burbuja de lujo y pretender que mi pasado no existía. Ahora ese pasado estaba aquí, literalmente en mi puerta, demandando ser reconocido. A la mañana siguiente, le dije a Richard que tenía una cita con mi dermatóloga y salí de la casa temprano. Me vestí de manera diferente, con ropa más simple, tratando de no llamar la atención. Conduje hasta el parque Riverside, ese pequeño pedazo olvidado de verde en el lado pobre de la ciudad que apenas había visitado en mis pensamientos durante años. El parque se veía incluso más deteriorado de lo que recordaba. Los columpios estaban oxidados, el pasto estaba sin cortar, y había basura dispersa por todas partes. Era un mundo completamente diferente al de mi vecindario perfectamente cuidado. Daniel ya estaba ahí, sentado en el mismo banco donde solíamos sentarnos hace tantos años. Se veía un poco mejor a la luz del día, o tal vez mis ojos se habían ajustado a verlo como lo que era, mi hermano, no solo un mendigo sin rostro. Me senté a su lado, dejando espacio entre nosotros. Por un largo momento, ninguno habló. «Solías comprarme helado aquí», dijo finalmente, mirando hacia los árboles, «con el poco dinero que tenías. Siempre decías que encontrarías una manera de sacarnos de allí, de darnos una vida mejor». «Lo recuerdo», dije suavemente. «Mentiste», dijo, pero su voz no tenía el borde afilado de ayer, solo sonaba cansado. «No nos sacaste a ambos, te sacaste a ti misma y me dejaste atrás». «Lo sé», admití, «y lo siento. Sé que lo siento no es suficiente, que nunca podría ser suficiente para lo que hice, pero es la verdad. Lo siento, Daniel». Él se volvió para mirarme, y en la luz del día pude ver mejor su rostro. Tenía cicatrices, líneas profundas de sufrimiento, pero también había una fortaleza ahí que no había visto antes. Mi hermano menor había sobrevivido cosas que yo probablemente no podría imaginar. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo. «Nunca te odié. Debería haberlo hecho. Dios sabe que tenía todas las razones para odiarte, pero no podía. Eras mi hermana, la persona que me protegía de papá cuando estaba borracho, la persona que se aseguraba de que comiera, incluso cuando ella pasaba hambre. Esa persona seguía existiendo en mis recuerdos y no podía reconciliar esa versión de ti con la que me abandonó». Sus palabras me destrozaron de maneras que no esperaba. Había pasado tanto tiempo construyendo murallas alrededor de mi corazón, convenciéndome de que no sentía nada por mi pasado, que cuando esas murallas comenzaron a caer, el dolor fue abrumador. «Yo también era esa persona», dije, mi voz quebrándose. O al menos solía serlo. No sé exactamente cuándo cambié. Fue gradual. Cada pequeña mentira, cada decisión egoísta, cada vez que elegí mi ambición sobre todo lo demás, se acumuló hasta que un día miré en el espejo y ya no reconocía a la persona mirándome de vuelta. «¿Y ahora?», preguntó Daniel. «Ahora que me has visto de nuevo, ahora que has recordado quién eras antes de convertirte en Victoria Ashford, ¿quién eres?». Era una pregunta imposible de responder, pero antes de que pudiera intentarlo, escuché una voz detrás de nosotros. «Victoria». Me congelé. Conocía esa voz. Me volteé lentamente, y mi corazón se hundió hasta mis pies. Richard estaba ahí parado, con expresión confundida, mirándome sentada en un banco de parque destartalado en el lado pobre de la ciudad con un hombre sin hogar. «Richard», logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí?».
Te seguí, dijo, caminando más cerca. Esta mañana actuabas extraño, y ayer también. Estaba preocupado. Tu dermatóloga dijo que no tenía cita cuando llamé para... Se detuvo, mirando a Daniel, luego a mí. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Este era el momento en que todo se derrumbaba o encontraba el coraje para decir la verdad. Miré a Daniel, quien me devolvía la mirada con una expresión que no podía descifrar. Luego miré a Richard, mi esposo de 5 años, el hombre al que había mentido desde el día en que nos conocimos. Este es Daniel, dije lentamente, mi hermano menor. La confusión de Richard se profundizó. Tu hermano, pero dijiste que no tenías hermanos. Dijiste que eras hija única después de que tus... Padres. Mentí. Lo interrumpí. No había forma de endulzar esto. Sobre eso y sobre muchas otras cosas. El color drenó del rostro de Richard. ¿Qué estás diciendo? Y entonces, en ese parque deteriorado donde una vez había prometido a mi hermano menor que cuidaría de él para siempre, le conté a mi esposo la verdad. Toda la verdad. Sobre Amanda Richardson, sobre nuestro padre alcohólico y nuestra madre que nos había abandonado. Sobre crecer en la pobreza, sobre los hogares temporales, sobre abandonar a Daniel, sobre cada mentira que había contado para convertirme en Victoria Ashford. Richard me escuchó en silencio, su expresión transformándose de confusión a shock a algo que parecía asco. Cuando terminé, había lágrimas rodando por mi rostro, pero no hice nada para limpiarlas. Me las había ganado. ¿Todo?, dijo Richard finalmente, su voz temblorosa. ¿Toda nuestra relación ha sido una mentira? No todo, dije desesperadamente. Mis sentimientos por ti, el amor que siento, eso es real. Richard, tienes que creerme. ¿Cómo puedo creerte?, explotó, su voz elevándose. ¿Cómo puedo creer una sola palabra que salga de tu boca cuando tu vida entera es una ficción? ¿Incluso me amas, Victoria? ¿O solo amas mi dinero y mi apellido? Te amo, insistí. Sé que no tengo derecho a pedirte que me creas, pero es la verdad. Al principio, sí, me acerqué a ti por razones equivocadas. Pero me enamoré de ti, realmente lo hice. Richard se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. ¿Sabes qué es lo más patético? Que parte de mí quiere creerte. Pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo confiar en ti nuevamente? Se volvió para irse, pero Daniel habló por primera vez desde que Richard había llegado. Señor Ashford, dijo Daniel, su voz tranquila pero firme. Entiendo a su enojo. Tiene todo el derecho de estar furioso, pero hay algo que debería saber. Richard se detuvo, volteándose para mirar a mi hermano. Hace 3 meses, continuó Daniel, su esposa me encontró. Yo no vine a buscarla. Ella me encontró a mí en un refugio donde estaba quedándome. ¿Y sabe qué hizo? Mi corazón se detuvo. No tenía idea de qué estaba hablando Daniel. Me dio dinero, dijo Daniel. Mucho dinero. Suficiente para conseguir un apartamento, ropa nueva, comida. Me dijo que me mantuviera alejado, que nunca la contactara, que fingiera que nunca nos habíamos conocido. Richard me miró, confusión mezclándose con su rabia. ¿Es eso cierto? Abrí mi boca, pero no salieron palabras. No recordaba haber visto a Daniel hace 3 meses. No recordaba. Y entonces Daniel sonrió, una sonrisa triste. No es cierto. Acabo de inventar esa historia. Pero por un momento, ambos estuvieron listos para creerla. Porque se ajustaba a la narrativa que tienen sobre Victoria. Que es una mentirosa, una manipuladora, alguien capaz de cualquier cosa para proteger su secreto. ¿Por qué harías eso?, pregunté, mi voz llena de confusión. Porque quería que ambos entendieran algo, dijo Daniel, levantándose del banco. Mi hermana hizo cosas terribles. Me abandonó cuando más la necesitaba. Mintió sobre su pasado. Construyó una vida sobre engaños. Todo eso es verdad. Pero eso no es todo lo que es. Se volvió hacia Richard. ¿Quieres saber qué hice durante los últimos días además de venir aquí? Investigué. Hablé con personas que conocen a su esposa. Su ex asistente, a quien despidió el año pasado, me contó cómo Victoria secretamente pagó por la cirugía de su hijo, cuando la compañía de seguros se negó. Su jardinero me dijo cómo Victoria lo ayudó a obtener su residencia cuando estaba a punto de ser deportado. La mujer en el salón de belleza al que va me habló sobre cómo Victoria financió su escape de un matrimonio abusivo. Miré a Daniel con asombro. No sabía que había hecho todas esas cosas. Bueno, las había hecho, pero nunca las había mencionado a nadie. Eran
privadas, personales. No las hacía por reconocimiento. El punto es, continuó Daniel, que las personas son complicadas. Mi hermana hizo algo imperdonable al abandonarme, pero también pasó los últimos 15 años tratando de ser alguien mejor, ayudando a personas en secreto, tal vez tratando de expiar sus pecados sin siquiera admitir para sí misma que eso era lo que estaba haciendo. Se volvió hacia mí. Anoche, después de irme, pensé en lo que quería realmente de ti. Al principio, pensé que quería venganza. Quería destruir tu vida perfecta como tú destruiste la mía. Pero entonces me di cuenta de que destruir tu vida no arreglaría la mía. No devolvería esos años perdidos. No sanaría las heridas. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté suavemente. Quiero que seas honesta, dijo. No solo ahora, en este momento de crisis, sino siempre. Quiero que dejes de ser Victoria Ashford, esta persona perfecta que inventaste, y empieces a ser quien realmente eres, con todas tus fallas y errores. Quiero conocer a mi hermano de nuevo, la real, no la versión pulida que muestra al mundo. Miré a Richard, quien estaba parado ahí, procesando todo lo que había escuchado. Su expresión había suavizado ligeramente, pero todavía podía ver el dolor y la traición en sus ojos. No sé si puedo perdonar esto, dijo Richard finalmente. No ahora, tal vez nunca. Pero hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello. Pero tampoco puedo simplemente tirar 5 años de matrimonio sin al menos intentar entender. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, casi sin atreverme a tener esperanza. Estoy diciendo que necesito tiempo, dijo Richard. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo confiar en ti de nuevo. Y tú, me miró directamente a los ojos, necesitas decidir quién quieres ser. Si quieres seguir siendo Victoria Ashford, viviendo una mentira, entonces no hay futuro para nosotros. Pero si estás dispuesta a ser honesta, a enfrentar tu pasado y ser real conmigo, entonces tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de superar esto. No era un perdón, ni siquiera era una promesa, pero era una oportunidad, más de lo que merecía. Gracias, susurré. Te prometo que seré honesta, sobre todo, sin importar cuán difícil sea. Richard asintió lentamente, luego miró a Daniel. ¿Y usted? ¿Qué planea hacer? Daniel se encogió de hombros. Honestamente no lo sé. Vine aquí buscando respuestas, buscando algún tipo de cierre. Supongo que lo obtuve, solo que no de la manera que esperaba. Quiero compensarte, dije rápidamente, por todos esos años perdidos. Sé que no puedo devolverlos, pero puedo ayudarte ahora. Un lugar donde vivir, ayuda para encontrar trabajo, lo que necesites. Daniel me miró durante un largo momento. No quiero tu dinero como pago por tu culpa, pero me gustaría conocer a mi hermana de nuevo, si ella está dispuesta. Lo estoy, dije, y esta vez lo decía en serio, más que nada. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Richard se mudó a la casa de huéspedes mientras decidía qué hacer. Algunas noches me visitaba y hablábamos, realmente hablábamos, de maneras en que nunca lo habíamos hecho antes. Le conté todo sobre mi pasado, sin endulzar nada, y él compartió sus propios miedos y dudas sobre nuestro matrimonio, sobre si alguna vez había visto realmente quién era yo. Comencé a ver a un terapeuta, algo que había evitado durante años, porque sabía que requeriría ser honesta sobre mi pasado. Fue agotador y doloroso, pero también liberador. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba fingiendo ser alguien que no era. Daniel y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Le conseguí un apartamento, pero no un penthouse lujoso, algo modesto donde pudiera empezar de nuevo. Lo ayudé a inscribirse en clases comunitarias para obtener su GED y luego en cursos vocacionales. Pero más importante que el apoyo financiero era el tiempo que pasábamos juntos, hablando, recordando, a veces simplemente sentándonos en silencio. Un día, 6 meses después de ese encuentro en mi puerta, Daniel me llevó a un lugar que nunca había mencionado. Era un refugio para personas sin hogar donde había estado quedándose intermitentemente durante años. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras entrábamos. El lugar era limpio, pero claramente con fondos limitados. Había literas apretadas en habitaciones grandes, una cocina comunitaria y un área común con muebles desgastados. Las personas allí me miraron con curiosidad cuando entré, claramente preguntándose qué estaba haciendo alguien con ropa cara en su espacio.
Daniel me llevó a una pared donde había fotografías. Fotos de personas que habían pasado por el refugio, algunas que habían encontrado trabajos, hogares, nueva estabilidad. Cada una de estas personas tiene una historia, dijo Daniel. Como yo, como tú en realidad. Personas que han cometido errores, que han sufrido, que están tratando de encontrar su camino hacia algo mejor. Este lugar los ayudó, me ayudó, y pensé que tal vez podrías ayudar también. Entendí lo que estaba sugiriendo, y por primera vez en años sentí algo más allá de mi ambición egoísta. Sentí propósito. Comencé a ofrecerme como voluntaria en el refugio regularmente. Al principio, el personal y los residentes eran escépticos. Yo era claramente rica, claramente fuera de lugar, pero seguía apareciendo. Servía comida, doné recursos, pero más importante, escuché. Escuché las historias de las personas, sus luchas, sus esperanzas. Una mujer llamada Sara me contó cómo había perdido todo después de un divorcio devastador. Un hombre llamado Marcus compartió su batalla con la adicción y cómo estaba tratando de reconectarse con sus hijos. Cada historia era diferente, pero todas compartían algo: la necesidad de ser vistas, de ser tratadas como seres humanos con dignidad y valor. Y me di cuenta de algo. Había pasado años tratando de distanciarme de la pobreza, de las luchas, de las personas que me recordaban de dónde venía. Pero estas personas, estas historias, eran parte de quién era yo. Negarlas era negarme a mí misma. Richard comenzó a Notarlo. Estás diferente, dijo una noche durante una de nuestras conversaciones. Más real. Me siento más real, admití. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi vida en lugar de interpretando un papel. Él asintió lentamente. He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre si puedo confiar en ti de nuevo. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando y temiendo durante meses. Y he decidido, continuó, que quiero intentarlo. Quiero intentar reconstruir nuestro matrimonio. No porque haya olvidado lo que hiciste, sino porque veo que estás realmente tratando de cambiar, y porque me di cuenta de que yo tampoco soy perfecto. He estado tan enfocado en tu engaño que no he examinado mis propias fallas. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que me casé contigo en parte porque eras perfecta, o parecías serlo. Hermosa, refinada, exactamente lo que mi familia esperaba. Nunca realmente te pregunté sobre tu pasado. Nunca realmente intenté conocerte profundamente. Estaba contento con la superficie, porque la superficie era lo que yo quería. En cierto modo, yo también estaba viviendo una mentira. Sus palabras me tocaron profundamente. Tal vez ambos habíamos estado escondiéndonos detrás de máscaras, solo que de maneras diferentes. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Empezamos de nuevo, dijo. No como Richard y Victoria Ashford, la pareja perfecta, sino como dos personas imperfectas que están tratando de construir algo real juntos. No fue un final de cuento de hadas. Todavía había trabajo por hacer, confianza por reconstruir, heridas por sanar, pero era un comienzo. Con el tiempo, comencé a usar mi riqueza de manera diferente. Establecí un fondo para el refugio donde Daniel se había quedado. Financié programas de capacitación laboral para personas sin hogar. Y lentamente, muy lentamente, comencé a contar mi historia real a personas cercanas a mí. No como una confesión dramática, sino simplemente como la verdad sobre quién era. Algunos amigos se alejaron cuando supieron. La alta sociedad no perdona fácilmente a aquellos que fingen ser algo que no son. Pero otros se quedaron, y encontré que las relaciones construidas sobre honestidad eran más profundas y significativas que las construidas sobre mentiras. Un año después del día en que Daniel apareció en mi puerta, los tres nos sentamos en el mismo banco en el parque Riverside. Esta vez yo había traído un picnic, sándwiches simples, no el catering gourmet que habría ordenado en mi vida anterior. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí?, dijo Daniel, mirando los columpios oxidados, y prometías que algún día seríamos ricos y nunca tendríamos que preocuparnos por dinero de nuevo. Lo recuerdo, dije. Parece otra vida. Lo era, dijo Daniel, para ambos, pero tal vez esa era la promesa equivocada. Tal vez la promesa debería haber sido que siempre estaríamos ahí el uno por el otro, ricos o pobres. Puse mi mano sobre la de él. Te hago esa promesa ahora. Sé que llegó 15 años tarde, y sé que no puedo recuperar ese tiempo perdido, pero estoy aquí ahora, y no voy a irme de nuevo. Richard, sentado a mi otro lado, agregó, y yo también hago esa promesa. Eres familia ahora, Daniel. Nuestra familia.
No la familia perfecta e impecable que solía creer que necesitaba, sino la real, complicada y maravillosa. Nos sentamos ahí mientras el sol comenzaba a ponerse. 3 personas imperfectas que habían encontrado su camino hacia algo parecido a la redención. No era el final feliz que Victoria Ashford habría imaginado, con alfombras rojas y champán, pero era el final que Amanda Richardson siempre había necesitado: honestidad, conexión real y la oportunidad de finalmente ser ella misma. Esa noche, mientras regresaba a casa con Richard, me miré en el espejo retrovisor del auto. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Victoria Ashford perfecta e intocable que había creado tan cuidadosamente. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos, su maquillaje estaba un poco corrido, y había una vulnerabilidad en su expresión que antes nunca se habría permitido mostrar. Pero por primera vez en 15 años, reconocí a la persona en el espejo. No era Amanda Richardson de hace años, ni la Victoria Ashford ficticia. Era alguien nuevo, forjada a partir de ambas identidades, y las lecciones dolorosas entre ellas. ¿En qué piensas?, preguntó Richard, tomando mi mano. Estoy pensando, dije lentamente, en cuánto puede cambiar una persona cuando está dispuesta a enfrentar su verdad, en cómo el peor día de mi vida, el día en que Daniel apareció en nuestra puerta, terminó siendo el mejor día, porque me obligó a dejar de correr, a dejar de esconderme, a finalmente ser real. Richard apretó mi mano. ¿Y quién eres ahora? Realmente. Sonreí, y fue una sonrisa genuina, no la perfecta sonrisa practicada que había perfeccionado para eventos sociales. Estoy descubriéndolo. Pero Primera vez, no tengo miedo de la respuesta. Porque al final, no fue el mendigo en mi puerta quien reveló su verdadera identidad. Fui yo quien finalmente reveló la mía. Y en esa revelación, encontré algo que todo el dinero del mundo nunca pudo comprarme: libertad para ser simplemente humana, con todas mis fallas y fortalezas, mis errores pasados y posibilidades futuras. Y esa, descubrí, era la riqueza más valiosa de todas. Pero la vida, descubrí, rara vez permite que las historias terminen limpiamente. Siempre hay otra capa, otro desafío esperando justo cuando crees que has alcanzado algún tipo de resolución. 3 meses después de aquella tarde en el parque, recibí una llamada que me heló la sangre nuevamente. Era del hospital. Daniel había sido ingresado en la sala de emergencias después de colapsar en su apartamento. Cuando Richard y yo llegamos, corriendo por los pasillos estériles, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría, encontramos a Daniel en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Cáncer, dijo el médico con expresión sombría cuando nos llevó aparte. Estadio avanzado. Probablemente ha estado desarrollándose durante años, pero sin acceso regular a atención médica. Nunca fue detectado hasta ahora. Las palabras me golpearon como un puño físico. Apenas habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación. Apenas había empezado a compensar todos esos años perdidos. Y ahora, el universo amenazaba con arrebatármelo de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, mi voz quebrándose. El médico titubeó. Con tratamiento agresivo, tal vez 1 año, posiblemente menos. Y ese tratamiento sería extremadamente costoso. No me importa el costo, dije inmediatamente. Haremos lo que sea necesario. Los mejores doctores, los mejores tratamientos, lo que sea. Cuando entré a la habitación de Daniel, él estaba despierto, mirando por la ventana hacia la ciudad que lo había tratado tan cruelmente durante tantos años. Ya lo sabes, dijo sin voltear a mirarme. No era una pregunta. Vamos a luchar contra esto, dije firmemente, sentándome al borde de su cama. Tienes acceso a los mejores médicos ahora, a cualquier tratamiento que exista. No voy a perderte de nuevo, Daniel. No así, no cuando apenas estamos empezando. Él finalmente me miró, y había algo en sus ojos que no había visto antes. Paz, tal vez, o quizás resignación. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo suavemente. Pasé años en las calles, sobreviviendo a cosas que deberían haberme matado. Frío extremo, hambre, violencia.
Y ahora que finalmente tengo una razón para vivir, que finalmente recuperé a mi hermana, mi propio cuerpo me está traicionando. No hables así, dije, lágrimas rodando por mis mejillas. Vas a luchar, vamos a luchar juntos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de esperanza y desesperanza. Daniel comenzó quimioterapia agresiva. Algunos días eran buenos, donde parecía casi como su antiguo yo, bromeando y contándome historias de su infancia que yo había olvidado. Otros días eran devastadores, cuando el tratamiento lo dejaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Me mudé a su apartamento para cuidarlo, a pesar de sus protestas. Richard apoyó mi decisión completamente, visitando regularmente y trayendo comidas, libros, cualquier cosa que pudiera alegrar los días difíciles de Daniel. Una noche, durante uno de los momentos buenos, Daniel y yo estábamos sentados en su pequeño balcón mirando las estrellas. Había perdido todo su cabello por la quimioterapia, y su cuerpo, que ya era delgado, ahora parecía frágil como el cristal. Tengo que contarte algo, dijo de repente, algo que no te dije antes. Mi estómago se tensó. ¿Qué es? Cuando te encontré hace meses, no fue por accidente. Sabía exactamente dónde vivías. Había estado observándote durante semanas, tratando de reunir el coraje para acercarme a ti. ¿Por qué no lo mencionaste? Porque vi algo que me hizo dudar, dijo. Te vi en el refugio donde solía quedarme, meses antes de aparecer en tu puerta. No me viste, pero yo te vi. Estabas hablando con una mujer joven que acababa de llegar, alguien que claramente estaba aterrorizada y perdida. Y la forma en que la trataste, con tanta amabilidad y paciencia, sin juicio. Recordé ese día vagamente. Una chica de unos 19 años, no mucho mayor de lo que yo había sido cuando abandoné a Daniel. Continuó Daniel. Debí darle tu número personal, decirle que te llamara si necesitaba cualquier cosa. Y me di cuenta de algo. Tal vez no habías olvidado completamente quién eras. Tal vez, en algún lugar profundo, la hermana que me cuidaba todavía existía, solo que había sido enterrada bajo años de miedo y ambición. ¿Por qué me pusiste a prueba entonces?, pregunté. ¿Por qué aparecer en mi puesta disfrazado? Hacerme pensar que eras solo un mendigo al azar. Porque necesitaba saber quién eras cuando nadie estaba mirando, dijo simplemente. Cualquiera. Puedes ser amable cuando hay testigos, cuando hay algo que ganar. Pero tu reacción inicial, el instinto de cerrarme la puerta, eso también era real. Y ambas versiones de ti existen. La pregunta era, ¿cuál ibas a elegir ser? Sus palabras resonaron en mí durante días. Tenía razón. Todos tenemos múltiples versiones de nosotros mismos dentro de nosotros, las mejores, las peores y todo lo que hay en medio. Lo que importa son las elecciones que hacemos sobre cuál alimentar. A medida que la condición de Daniel empeoraba a pesar del tratamiento, comencé a enfrentar la realidad de que tal vez no teníamos tanto tiempo como esperaba. Una tarde, mientras estaba sentada junto a su cama en el hospital donde había sido readmitido, me tomó la mano con su agarre debilitado. Amanda, dijo, usando mi nombre real deliberadamente, necesito que me hagas una promesa. Cualquier cosa, dije inmediatamente. Cuando me vaya, porque ambos sabemos que es solo cuestión de tiempo, necesito que continúes lo que has comenzado. El refugio, ayudando a las personas, siendo honesta sobre quién eres. No por mí, sino porque es quien estás destinada a ser. No hables como si ya te hubieras rendido, protesté, aunque sabía que tenía razón. No me he rendido, dijo con una sonrisa débil. He hecho las paces, hay una diferencia. Pasé tanto tiempo enojado, sintiéndome víctima de las circunstancias, de tus elecciones, del mundo, pero estos últimos meses, tenerte de vuelta en mi vida, ver que realmente estás tratando de ser mejor, me ha dado algo que nunca pensé que tendría: cierre y perdón. No solo perdonarte a ti, sino perdonarme a mí mismo por todos los años que desperdicié en amargura. Lloré entonces, lágrimas calientes rodando por mis mejillas y cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. No quiero dejarte ir, apenas acabo de recuperarte,
Lo sé, susurró, pero tal vez ese es el punto. Tal vez vine de vuelta a tu vida no para quedarme para siempre, sino para ayudarte a encontrar el camino de regreso a ti misma. Y creo que lo has logrado. Creo que finalmente estás convirtiéndote en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Daniel falleció 3 semanas después, en una mañana tranquila con el sol filtrándose a través de las ventanas del hospital. Richard estaba conmigo, sosteniéndome mientras sostenía la mano de mi hermano, y lo veía tomar su último respiro. Fue pacífico, al menos. Después de una vida de tanto sufrimiento, mereció una partida pacífica. El funeral fue pequeño pero significativo. Algunas personas del refugio vinieron, compartiendo historias sobre cómo Daniel los había ayudado, incluso cuando él mismo no tenía nada. Richard dijo unas palabras hermosas sobre la fortaleza y el perdón, pero fui yo quien dio el elogio principal, parándome frente a ese pequeño grupo y contando la verdad completa sobre quiénes éramos Daniel y yo, sobre lo que había hecho y sobre cómo él me había dado el mayor regalo posible, la oportunidad de redención. Mi hermano me enseñó, dije, mi voz temblando pero firme, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, que el perdón es posible incluso después de las traiciones más profundas, y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en las conexiones que hacemos y la persona que elegimos ser cada día. Después del funeral, mientras estaba sola en el apartamento de Daniel, empaquetando sus pertenencias, encontré algo que me dejó sin aliento. Era un diario, escondido debajo de su colchón. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Las primeras entradas eran de años atrás, llenas de dolor y confusión sobre por qué lo había abandonado. Pero a medida que avanzaba en las páginas, vi su evolución. Escribió sobre verme en el refugio esa primera vez, meses antes de aparecer en mi puerta. Escribió sobre la batalla interna que había tenido. Debía buscar venganza o buscar reconexión. Y luego encontré la última entrada, escrita solo días antes de su colapso. He estado pensando en qué tipo de legado quiero dejar, había escrito con su letra temblorosa. No tengo dinero para dejar, ni propiedades, ni nada material, pero tengo esto. Ayudé a mi hermana a encontrarse a sí misma. La ayudé a entender que las personas pueden cambiar, que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Si muero mañana, puedo irme sabiendo que hice esa una cosa significativa. Y tal vez, solo tal vez, Amanda continuará ese legado, ayudando a otros a encontrar su camino de regreso a sí mismos, como yo la ayudé a ella. Sostuve el diario contra mi pecho y lloré. Lloré por los años perdidos, por el tiempo que nunca recuperaríamos, por el hermano que apenas había llegado a conocer de nuevo antes de que me fuera arrebatado. Pero también lloré de gratitud, porque Daniel tenía razón. Me había dado algo invaluable. Me había dado la oportunidad de ser real, de ser honesta, de ser completamente humana con todas mis fallas y fortalezas. En las semanas que siguieron, tomé una decisión. Vendí la mitad de mis joyas, esas piezas extravagantes que había usado como armadura contra el mundo, y usé el dinero para establecer la Fundación Daniel Richardson. La fundación proporcionaría no solo refugio y comida para personas sin hogar, sino también terapia, capacitación laboral y, lo más importante, dignidad y reconocimiento. También hice algo más. Escribí un artículo para el periódico local, contando mi historia completa, sobre Amanda Richardson y Victoria Ashford, sobre abandonar a mi hermano y su eventual regreso, sobre su muerte y las lecciones que me enseñó. Sabía que hacerlo público abriría las compuertas a juicios, críticas, posiblemente el fin de mi aceptación en los círculos sociales que una vez valoré tanto. Pero cuando el artículo se publicó, algo inesperado sucedió. Sí, hubo críticas. Algunas personas de la alta sociedad me dieron la espalda, susurrando sobre mi engaño y mi pasado. Pero muchas más personas se acercaron. Personas con sus propias historias de lucha, sus propios secretos, sus propias luchas con identidad y pertenencia. Recibí cientos de cartas. Una mujer escribió sobre cómo había abandonado a su familia para perseguir su carrera y ahora se arrepentía. Un hombre compartió su historia de adicción y cómo había alejado a todos los que lo amaban. Una adolescente me contó sobre mentir sobre su origen para encajar en su nueva escuela. Cada historia era diferente, pero todas compartían un hilo común: el deseo humano universal de ser aceptado, la tentación de reinventarnos para escapar del dolor y el difícil camino de regreso a la autenticidad. Comencé a dar charlas en escuelas, refugios, eventos comunitarios.
no como Victoria Ashford, la rica filántropa, sino como alguien que había estado en ambos lados del espectro de privilegio y pobreza, que entendía tanto la desesperación que lleva a las personas a mentir como el costo último de esas mentiras. Richard se quedó a mi lado a través de todo. Nuestra relación se había transformado en algo que nunca hubiera imaginado posible. Ya no éramos la pareja perfecta en las páginas de las revistas de sociedad. Éramos dos personas reales, trabajando a través de problemas reales, construyendo algo auténtico sobre los escombros de lo que había sido en gran parte una farsa. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una noche mientras estábamos acostados en la cama. ¿De quedarte conmigo después de descubrir la verdad? Tu vida sería mucho más simple si hubieras seguido adelante. Él pensó en ello por un momento. Más simple, sí, pero no mejor. La mujer que conocí inicialmente era hermosa y encantadora, pero era como una fotografía perfectamente compuesta, bonita de mirar, pero sin profundidad. La mujer que conozco ahora, con todas tus imperfecciones y tu complicado pasado, es real. Y lo real siempre es más valioso que lo perfecto. Un año después de la muerte de Daniel, organicé un evento en su memoria. No fue una gala elegante en un salón de baile lujoso. Fue un picnic en el parque Riverside, ese pequeño parque destartalado donde Daniel y yo habíamos pasado tanto tiempo cuando éramos niños. Cientos de personas aparecieron, personas del refugio, familias de nuestro vecindario rico, compañeros de trabajo de Richard, mis viejos contactos sociales que habían elegido quedarse, y muchas personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Daniel de alguna manera. Mientras miraba a esta diversa mezcla de personas compartiendo comida, riendo, conectando a través de líneas que usualmente los habrían dividido, sentí algo que solo puedo describir como paz. No la falsa paz de pretender que todo estaba bien, sino la paz real que viene de aceptar toda tu verdad, incluso las partes feas. Me paré frente al grupo y compartí unas palabras. Mi hermano Daniel pasó la mayor parte de su vida sintiéndose invisible, comencé. La sociedad lo miraba y veía a un mendigo, a un sin hogar, a alguien sin valor. Pero él era mucho más que eso. Era inteligente, perceptivo, sorprendentemente sabio, y me enseñó que todos tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser, sin importar quiénes fuimos o qué errores hemos cometido. Hice una pausa, mirando los rostros frente a mí. Yo también me sentí invisible alguna vez. Como Amanda Richardson, era solo otra chica pobre que nadie notaba. Así que creé a Victoria Ashford, pensando que una identidad nueva y brillante me haría sentir vista, valorada, importante. Pero resultó que lo que realmente me hizo invisible no fue mi pobreza, sino mis mentiras. Porque cuando escondes quién eres realmente, nadie puede verte verdaderamente. Miré hacia donde Richard estaba parado, sonriéndome con orgullo y amor. Hoy me paro ante ustedes como ambas y ninguna. No soy la Amanda que era, ni la Victoria que fingí ser. Soy simplemente yo, con un pasado complicado, errores que no puedo deshacer, y un compromiso de ser mejor cada día. Y gracias a mi hermano, finalmente entiendo que eso es suficiente. Mientras el sol se ponía sobre el parque, convirtiendo el cielo en tonos brillantes de naranja y rosa. Me senté en nuestro banco, el que Daniel y yo habíamos compartido tantas veces. Cerré los ojos y pude casi sentir su presencia, casi escuchar su voz diciéndome que estaba orgulloso. Saqué el diario de mi bolso, el que había encontrado en su apartamento, y lo abrí en la última página. Tomé una pluma y comencé a escribir, agregando mi propia entrada final. Querido Daniel, han pasado un año desde que nos dejaste, pero tu presencia todavía llena cada día de mi vida. Me enseñaste que la redención es posible, que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser la persona que estábamos destinados a ser. Prometí continuar tu legado, y lo estoy haciendo. No solo a través de la fundación o las charlas, sino en la forma en que vivo cada día. Con honestidad, con compasión, con la voluntad de ver realmente a las personas, especialmente aquellas que la sociedad hace invisibles. Todavía cometo errores. Todavía hay días en que la tentación de esconderme detrás de una máscara es fuerte. Pero entonces pienso en ti, en tus ojos grises llenos de dolor y perdón, y encuentro la fuerza para permanecer real. Gracias por venir a buscarme. Gracias por no dejar que me perdiera completamente. Gracias por amarme lo suficiente para ayudarme a encontrar el camino de regreso a casa. Tu hermana, siempre.
Cerré el diario y lo sostuve cerca de mi corazón. En la distancia podía escuchar la risa y las conversaciones de las personas en el picnic. Ese hermoso sonido de la comunidad y la conexión. El sonido de vidas tocándose, de barreras desmoronándose, de humanidad compartida triunfando sobre las divisiones artificiales que creamos. Me levanté del banco y regresé al grupo, dejando que Richard me envolviera en sus brazos. Y mientras miraba los rostros a mi alrededor, ricos y pobres, exitosos y luchadores, todos juntos en ese momento, finalmente entendí lo que Daniel había estado tratando de enseñarme todo el tiempo. No era sobre ser perfecta. No era sobre tener todas las respuestas o nunca cometer errores. Era sobre ser lo suficientemente valiente para ser real, para ser vista, para admitir cuando estás equivocado y comprometerte a ser mejor. Era sobre entender que cada persona que encontramos, sin importar cómo se vean o de dónde vengan, tiene una historia que merece ser honrada. Esa noche, mientras regresaba a casa con Richard, me detuve frente a nuestro gran espejo en el pasillo. Ese espejo donde una vez había admirado mi reflejo perfectamente compuesto. La mujer mirándome de vuelta todavía usaba ropa bonita. Todavía vivía en una casa hermosa. Pero sus ojos eran diferentes ahora. Ya no eran los ojos calculadores de alguien siempre midiendo cómo aparecían ante los demás. Eran los ojos de alguien que había sido destrozada y reconstruida, que había enfrentado sus peores momentos y elegido elevarse sobre ellos. Eran los ojos de alguien que finalmente se conocía a sí misma, no como quería ser, o como fingía ser, sino como realmente era. Y por primera vez en mi vida adulta, me gustó la persona mirándome de vuelta. El mendigo en mi puerta no había revelado su verdadera identidad ese día. Él había revelado la mía. Y al hacerlo, me había dado el regalo más grande que cualquiera podría dar. La oportunidad de finalmente, verdaderamente, ser libre. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero fueron reales. Y esa realidad, descubrí, valía más que toda la perfección fingida del mundo. La Fundación Daniel Richardson creció más allá de lo que jamás imaginé. Lo que comenzó como un simple refugio expandido se convirtió en una red de centros en toda la ciudad. Cada uno ofreciendo no solo necesidades básicas, sino dignidad y oportunidades reales. Contraté a trabajadores sociales, terapeutas, entrenadores de vida. Pero lo más importante, contraté a personas que habían estado en esas calles, que conocían esa lucha desde adentro. Marcus, el hombre que había compartido su historia de adicción conmigo en el refugio original, ahora dirigía nuestro programa de recuperación. Sara, la mujer divorciada que había perdido todo, lideraba nuestras iniciativas de capacitación laboral. Cada uno de ellos entendía algo que yo había tenido que aprender de la manera más difícil, que la empatía real solo viene de la experiencia compartida. Pero el verdadero cambio en mí no sucedió en las salas de juntas o en los eventos de recaudación de fondos. Sucedió en los pequeños momentos, como la mañana en que pasé por a un hombre sin hogar durmiendo en la entrada de una tienda. Y en lugar de cruzar la calle como la vieja Victoria habría hecho, me detuve. Le compré café y un sándwich. Me senté con él en la acera y simplemente escuché su historia. Se llamaba Thomas y había sido profesor de matemáticas antes de que una serie de tragedias personales lo llevaran a las calles. Mientras hablaba, podía ver los ecos de Daniel en sus ojos. Esa mezcla de dolor y resiliencia que viene de sobrevivir a lo imposible. ¿Por qué haces esto?, preguntó, después de que le ofrecí ayuda para conectarlo con nuestros servicios. La mayoría de las personas como tú ni siquiera me miran. Porque yo solía ser como la mayoría de las personas, dije honestamente, y casi me costó todo lo que realmente importaba. Esos encuentros se convirtieron en parte regular de mi vida. No porque estuviera tratando de ser una santa o de ganar puntos de karma, sino porque cada vez que me conectaba con alguien que la sociedad había hecho invisible, sentía que honraba la memoria de Daniel. Cada vez que elegía ver a la persona detrás de la apariencia exterior,
Elegía el tipo de persona que él había creído que yo podía ser. Richard y yo también cambiamos juntos. Nuestra vida social se transformó dramáticamente. Ya no asistíamos a todas las galas glamurosas y eventos de alta sociedad. En su lugar, pasábamos nuestras noches organizando recaudaciones de fondos para la fundación, visitando los centros, conociendo a las personas a las que estábamos ayudando. Algunos de nuestros viejos amigos se alejaron, incómodos con nuestra nueva dirección, pero hicimos nuevos amigos, personas cuya riqueza de carácter superaba con creces cualquier cuenta bancaria. Y descubrimos que nuestro matrimonio, construido ahora sobre honestidad absoluta, era más fuerte de lo que jamás había sido. Una noche, 2 años después de la muerte de Daniel, Richard me sorprendió. «Tengo algo para ti», dijo, entregándome una caja pequeña envuelta. Adentro había un collar simple. No era de diamantes o platino como las joyas que solía usar. Era de plata, con un dije pequeño. 2 figuras tomadas de la mano, una claramente protegiendo a la otra. «Es tú y Daniel», explicó Richard suavemente. «Cuando eran niños, pensé que querrías tener algo que honre no solo lo que se perdió, sino lo que se encontró de nuevo». Lloré mientras me lo ponía, y no me lo he quitado desde entonces. Se convirtió en mi recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en las conexiones que haces y las personas que amas. Pero tal vez el momento más transformador llegó 3 años después de esa fatídica tarde, cuando Daniel apareció en mi puerta. Estaba dando una charla en una escuela secundaria en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Los estudiantes eran escépticos al principio, viendo a esta mujer obviamente rica venir a predicarles sobre superar la adversidad. Entonces comencé a contar mi historia, la historia real, sobre Amanda Richardson, la niña que creció en la pobreza, sobre las mentiras que conté para escapar, sobre abandonar a mi hermano, sobre construir una vida entera sobre engaños, sobre el precio que finalmente pagué por esas mentiras. La sala estaba completamente silenciosa mientras hablaba. Podía ver a algunos estudiantes secando lágrimas. Otros asentían, claramente reconociendo elementos de su propia lucha en mi historia. Cuando terminé, una joven levantó la mano. Tenía tal vez 16 años, con ojos que parecían mucho mayores. «¿Cómo supo cuándo dejar de fingir?», preguntó. «¿Cómo supo que era el momento de ser real?». Pensé en su pregunta cuidadosamente. «No creo que lo supiera», admití finalmente. «Creo que no tuve elección. La vida me obligó a enfrentarlo. Pero si pudiera retroceder, no esperaría a que la vida me obligara. Les diría a todos ustedes, no esperen a que su pasado los alcance. No esperen hasta que casi pierdan todo para empezar a ser honestos. Porque el precio de vivir una mentira no es solo lo que podrían perder cuando se descubra. Es todo el tiempo que pasan no viviendo realmente, no siendo conocidos realmente, no experimentando conexiones reales». Otra estudiante habló. «Pero, ¿qué pasa si quien eres realmente no es suficientemente bueno? ¿Qué pasa si de dónde vienes es algo de lo que te avergüenzas?». Esa pregunta me golpeó profundo, porque había sido mi pregunta durante tantos años. «Entiendo esa vergüenza», dije. «La viví durante décadas. Pero aquí está lo que finalmente aprendí. De dónde vienes no define hacia dónde vas. Pero mentir sobre de dónde vienes te impide llegar realmente a donde quieres ir, porque estás tan ocupado manteniendo la mentira que nunca puedes ser completamente presente en tu propia vida». Me levanté y caminé más cerca de los estudiantes. «Miren, no les voy a decir que ser honesto sobre tu pasado es fácil. No lo es. Perdí amigos. Perdí estatus social. Hubo días en que cuestioné si valía la pena. Pero luego pienso en mi hermano, que me amó lo suficiente como para darme la oportunidad de redimirme a pesar de lo que le hice. Y me doy cuenta de que sí, vale la pena. Porque ahora, por primera vez en mi vida, soy real. Y ser real, incluso cuando es doloroso, es infinitamente mejor que ser una versión perfecta y falsa de ti mismo». Después de la charla, varios estudiantes se acercaron a mí. Algunos querían información sobre la fundación. Otros solo querían hablar, compartir sus propias historias. Pero fue la última estudiante la que más me impactó. Era la joven que había hecho la primera pregunta. Se acercó tímidamente, mirando sus zapatos.
Yo también abandoné a alguien, susurró. Mi hermana menor. Cuando entré al sistema de hogares temporales, nos separaron. Y cuando cumplí 18 y salí, no volví a buscarla. Estaba tan concentrada en hacer algo de mi vida que simplemente la dejé atrás, como usted hizo con su hermano. Mi corazón se partió por ella. ¿Qué edad tiene tu hermana ahora? 12, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. No la he visto en 4 años. Ni siquiera sé dónde está. Tomé sus manos. Entonces la encontramos. La fundación tiene recursos, conexiones con servicios sociales. Te ayudaré a encontrarla. Y esta vez, cuando la encuentres, no la dejes ir. Su expresión de gratitud mezclada con esperanza me recordó tanto a cómo Daniel debe haberse sentido cuando finalmente me encontró. Y me di cuenta de que esto era lo que él había querido. No solo que yo cambiara, sino que usara mi experiencia, mis recursos, mi historia, para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Cumplí mi promesa a esa joven. Tomó 3 meses, pero encontramos a su hermana menor en un hogar temporal al otro lado de la ciudad. El día de su reunión, me paré atrás y observé mientras 2 hermanas que habían sido separadas se abrazaban, llorando y aferrándose la una a la otra, como si nunca fueran a soltarse. Gracias, me dijo la hermana mayor después, no solo por ayudarme a encontrarla, sino por mostrarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. No me agradezcas a mí, dije. Agradécele a un hombre que se negó a dejarme ir, incluso cuando le di todas las razones para hacerlo. Esa noche, conduje de regreso al parque Riverside. Había comenzado a hacerlo regularmente, especialmente en los días difíciles o cuando necesitaba sentir la conexión con Daniel. Me senté en nuestro banco y miré las estrellas, sintiéndome más en paz de lo que jamás había creído posible. Lo hice de nuevo hoy, le dije al cielo, aunque sabía que era una tontería hablar con alguien que ya no estaba. Ayudé a reunir a 2 hermanas, y pensé en ti, en cómo hiciste lo mismo por mí. Me reuniste conmigo misma, con quien realmente era debajo de todas las mentiras. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles, y en ese sonido casi podía escuchar su respuesta. Casi podía escucharlo decirme que estaba orgulloso, que esto era exactamente lo que había esperado cuando me dio esa segunda oportunidad. Saqué mi teléfono y miré las fotos que había guardado. Había una de Daniel y yo en el hospital, tomada durante uno de sus días buenos. Él estaba débil pero sonriendo, y yo estaba a su lado, sosteniéndolo cerca. No había maquillaje perfecto en esa foto, no había ropa de diseñador. Solo 2 hermanos, reunidos después de años de separación, aprovechando cada momento que les quedaba. Era mi foto favorita porque capturaba algo que ninguna de mis brillantes fotos de revista jamás habían capturado. Verdad real, emoción real, conexión real. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Richard. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz cálida con afecto. En el parque. Solo necesitaba un momento. ¿Quieres compañía? Sonreí. Siempre. 20 minutos después, Richard se sentó a mi lado en el banco. Nos quedamos en silencio por un rato, simplemente estando juntos en el lugar donde había comenzado mi transformación. ¿Sabes qué estaba pensando hoy?, dijo finalmente. Estaba pensando en el día en que te conocí, en esa gala benéfica hace 7 años. Eras la mujer más hermosa en la habitación, tan perfecta que casi parecías irreal, y me enamoré de esa imagen al instante. Hizo una pausa, tomando mi mano. Pero la mujer que amo ahora, la mujer real con su complicado pasado y sus cicatrices emocionales, y su inquebrantable compromiso de ser mejor, ella es infinitamente más hermosa que esa imagen perfecta alguna vez fue. Incluso después de todo, dije suavemente, después de todas las mentiras, todo el dolor que causé. Especialmente después de todo eso, me interrumpió. Porque esas experiencias te hicieron quien eres ahora. Y quien eres ahora es alguien que cambia vidas, que da esperanza a personas que la han perdido, que se niega a rendirse con las personas que la sociedad ha desechado. Apoyé mi cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo loco? Solía pensar que el éxito significaba cuán alto podías subir, cuánto podías acumular,
¿Qué tan lejos podías distanciarte de donde comenzaste? Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es cuántas personas puedes levantar, cuántas vidas puedes tocar, qué tan completamente puedes abrazar toda tu historia, incluso las partes de las que te avergüenzas. Daniel te enseñó bien, dijo Richard. Sí, estuve de acuerdo. Lo hizo. A través de su ejemplo, a través de su perdón, a través de su fe. Inquebrantable en que yo podía ser mejor. Me enseñó que la redención no es solo posible, sino que vale la pena luchar por ella cada día. Nos quedamos en el parque hasta que las estrellas llenaron completamente el cielo. Y mientras nos levantábamos para irnos, miré hacia atrás al banco una última vez. Podía casi ver a 2 niños sentados allí. Una hermana mayor protegiéndose a su hermano menor del mundo cruel que los rodeaba, prometiéndole que algún día las cosas serían mejores. Rompí esa promesa una vez. Pero ahora, a través de la fundación, a través de mi trabajo, a través de cada vida que tocaba, la estaba cumpliendo de nuevo. No solo para Daniel, sino para todos los Danieles del mundo, todos los que la sociedad no veía, todos los que habían sido dejados atrás, todos los que necesitaban que alguien les demostrara que importaban. Mientras Richard y yo caminábamos de regreso a nuestro auto, su mano segura en la mía, sentí una profunda sensación de gratitud. No por la vida fácil y perfecta que una vez pensé que quería, sino por esta vida real y desordenada y hermosa que había encontrado en su lugar. Porque al final, el mendigo en mi puerta no vino a destruir mi vida, vino a salvarla. Vino a recordarme quién era yo realmente, debajo de todas las mentiras y la pretensión. Vino a ofrecerme el regalo más precioso que cualquiera podría ofrecer, la verdad. Y esa verdad, por dolorosa que fuera al principio, me había liberado finalmente. Me había liberado para ser imperfecta, para ser vulnerable, para ser completa y auténticamente yo misma. Me había liberado para amar y ser amada en formas reales, no basadas en imágenes cuidadosamente elaboradas, sino en honestidad cruda. Esa noche, antes de dormir, escribí una última entrada en el diario de Daniel. Había continuado escribiendo en él durante años, encontrando consuelo en esas conversaciones unilaterales con mi hermano fallecido. Querido Daniel, hoy ayudé a reunir a 2 hermanas. Las vi abrazarse y pensé, esto es lo que querías. No solo que encontrara el camino de regreso a mí misma, sino que ayudara a otros a encontrar su camino también. Cada vida que toco, cada persona que ayudo a ver, cada conexión que facilito, es mi forma de mantener viva tu memoria. Tu legado no es solo lo que me enseñaste, es lo que ahora enseño a otros. Es el efecto dominó de bondad y redención y segundas oportunidades, que continúa extendiéndose desde esa tarde, cuando apareciste en mi puerta y te negué agua. Gracias por no aceptar ese no como respuesta. Gracias por quedarte, por presionar, por exigir que fuera mejor. Gracias por amarme lo suficiente como para obligarme a enfrentar mi verdad. Vivo cada día tratando de honrarte, tratando de ser digna del perdón que me diste. Y aunque todavía cometo errores, aunque todavía hay días en que lucho, nunca más vuelvo a esconderme de quién soy realmente. Porque me enseñaste que nuestra verdad, por imperfecta que sea, es el regalo más valioso que podemos ofrecer al mundo. Hasta mañana, cuando escriba de nuevo. Tu hermana, para siempre. Cerré el diario y lo coloqué en mi mesa de noche, junto a la foto de Daniel y yo en el hospital. Y mientras me quedaba dormida, con Richard respirando suavemente a mi lado, sonreí. Porque finalmente comprendí la lección más importante que Daniel había venido a enseñarme, que el agua que le había negado ese día no era solo agua física, era reconocimiento, era humanidad, era la disposición de verlo como una persona, no como un inconveniente. Y cuando me negué a darle esa agua, me obligó a enfrentar todas las otras veces en mi vida en que había negado la humanidad de las personas, comenzando con la forma en que había negado mi propia humanidad, al enterrar quién era realmente. Pero ahora, cada día, elijo dar esa agua, no solo literalmente, a través del trabajo de la fundación, sino metafóricamente,
a través de la forma en que veo a las personas, cómo las trato, cómo reconozco su valor inherente, sin importar sus circunstancias. Y en ese dar, en ese ver, en ese reconocer, he encontrado algo que todo el dinero y el estatus del mundo nunca pudieron darme: propósito, paz y la profunda satisfacción de saber que, a pesar de todos mis errores, a pesar de todo el daño que causé, estoy finalmente, verdaderamente, viviendo una vida que importa. El mendigo en mi puerta no reveló solo su verdadera identidad, reveló la mía. Y al hacerlo, me dio la oportunidad de convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser. No perfecta, no sin fallas, pero real, completamente, imperfectamente, hermosamente real. Y eso, descubrí, era más que suficiente.